La cruz no es un símbolo de derrota, sino el epicentro de la mayor muestra de amor jamás concebida. En el Evangelio de Juan, lo que parecía ser el punto más bajo de la existencia humana, se convertiría en el punto más alto de la gracia divina. Es interesante observar que la crucifixión, la muerte más vergonzosa y humillante, es presentada por Juan como un acontecimiento sumamente glorioso. Esta semana, el libro de Juan nos invita a un viaje bíblico, donde la vergüenza se transforma en gloria, donde la muerte es vencida por la vida, donde un aparente final es en realidad un punto y un seguido, un nuevo y grande, glorioso comienzo. Con su muerte, Jesús, como segundo Adán, derrotó a Satanás y cumplió la misión de salvar a la humanidad pecadora. En virtud de ello, su Padre aceptó su sacrificio e hizo posible la salvación de todos los que creyeran en su Hijo. En el libro de Juan, capítulo 18, el versículo 37, acompáñame al texto de esta semana. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Bienvenidos a un nuevo estudio profundo del Evangelio de Juan y de la Palabra de Dios. Estoy muy contento que me puedas acompañar en el estudio de hoy y quiero animarte desde ya a que, si todavía no lo has hecho, te puedas suscribir a este canal y puedas pertenecer, ser parte de esta familia. Estoy muy contento por todos los nuevos miembros de este canal. La nueva familia ha crecido. Bienvenidos. Si eres uno de los nuevos que estás entrando en este canal, ahí en los comentarios, pues cuéntanos, di soy nuevo, de dónde eres y déjanos un saludo, porque de verdad nos hace mucha ilusión poder saludarte. Quiero animarte a que me puedas acompañar con tu libreta. Toma también un bolígrafo contigo y, sobre todo, acompáñame con la palabra de Dios para que juntos podamos aprender más. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, queremos invitarte a nuestro estudio de hoy. Queremos pedirte, rogarte, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Háblanos, Señor, y por medio de tu palabra queremos acercarnos a ti y conocerte más. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos al estudio de esta semana. El estudio de esta semana vamos a ver el momento de gloria y sobre todo la cruz y la resurrección de Jesús. Y el primer bloque lleva por título ¿Qué es la verdad? Y ubícate en el capítulo 18 de Juan, los versículos 28 en adelante, aproximadamente hasta el 38. Vamos a ver juntos lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. En una encuesta realizada hace varios años, se les preguntó a un grupo de adolescentes de Canadá qué es lo que más desean en sus vidas. La respuesta más frecuente fue: alguien en quien confiar. En parte, nuestra lucha se debe al hecho de que hemos sido testigos de tantas mentiras, de tantos proyectos degradados, fracasados, truncados, que desconfiamos de cualquier alegato de verdad. La verdad podría parecer un rompecabezas continuos y no resulta extraño que en nuestra búsqueda de la verdad nos hayamos topado muchas veces con esas medias verdades o falsedades que nos han vuelto sumamente escépticos, mientras que al mismo tiempo, al igual que Pilatos, seguimos preguntándonos ¿qué es la verdad? En Juan capítulo 18, los versículos 28 en adelante, el juicio de Jesús no es descrito con detalle, pues la atención se centra en Jesús llevando ante el gobernador Poncio Pilato sus respuestas, sus verdades. El gobernador pregunta a Jesús si es el rey de los judíos, como hemos leído en el versículo
37 y también el versículo 33. Jesús pregunta a Pilato si su interrogante surge de él o refleja lo que los otros le han dicho. Pilato responde implícitamente con su propia pregunta: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, pregunta Pilato. Se trata en realidad de una evasiva esta respuesta de Pilato, motivada por la irritación, motivada por el enfado que le producía la pregunta de Jesús. Y este fue, familia, el primer paso de Pilato en alejarse de la verdad al dejar que los prejuicios nublaran su mente. Jesús responde en el versículo 36, lo leemos. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús está afirmando a Pilato que su reino no es de este mundo. Pilato deduce entonces que Jesús sí afirma que es rey. Por eso en el versículo 37 Pilato le dice: luego eres tú rey, como hemos leído. Esto conduce a la importante explicación de Jesús de que nació para dar testimonio de la verdad y que toda persona que es de verdad oye su voz. Pilato pregunta entonces qué es la verdad, como hemos leído en el versículo, sin esperar realmente una respuesta. Esto es el símbolo del escepticismo moderno del siglo XXI, de quien está tan cansado de ser engañado que ya no cree en nada. Sin embargo, la verdad misma está parada delante de Pilatos y él no la acepta ni se da cuenta. Jesús, familia, no argumenta, no intenta convencer a Pilato con una definición académica, filosófica profunda. Su misma presencia es el testimonio de la verdad. Como dije antes, Pilato no esperaba una respuesta. En lugar de eso, sale para intentar salvar a Jesús de la multitud. A pesar de su pregunta, Pilato perdió la oportunidad de conocer la verdad a causa de sus prejuicios, a causa de sus decisiones previas y las presiones que se ejercían sobre él. La pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, es especialmente pertinente hoy, porque nuestro mundo está repleto de verdades abandonadas y desamparadas. Las tinieblas de la falsedad y con su consiguiente confusión proliferan por doquier. Hoy se ha vuelto normal y aceptable eludir la verdad, tergiversarla y emplear un doble discurso, las medias verdades. Pero la palabra nos dice: la verdad nos hace libres. Esta verdad es una verdad que saca a las personas de la oscuridad y las lleva a la luz. Pilato estaba intentando liberar a Jesús delante de la multitud. Lo hizo en varias ocasiones. Más adelante lo veremos. Pero la pregunta sería: ¿permitió Pilato que la verdad le hiciera libre? ¿Permitimos que la verdad de Cristo guíe nuestras decisiones? ¿O como Pilato, permitimos que las presiones del entorno silencien nuestra fe? Pasamos al siguiente bloque. He aquí al hombre. Ubícate en el capítulo 18, nos quedamos ahí, pero ahora los versículos 38 en adelante y también parte del capítulo 19. La escena es desgarradora. Jesús, coronado de espinas, vestido con un manto púrpura, humillado, pero no derrotado. Pilato lo presenta diciendo: he aquí al hombre, sin comprender la profunda ironía teológica bíblica de sus palabras. Pero de esto te contaré más adelante. Vamos a ver el contexto de estas palabras. Pilato sale a hablar con los líderes religiosos judíos. Al dialogar con ellos, en lugar de simplemente dejar libre a Jesús,
Pilato se colocó en desventaja. Lo vais a entender ahora. Los líderes religiosos reconocieron que podían manipular al gobernador a través de la multitud. En un último intento para salvar a Jesús, Pilato ofreció a los líderes religiosos elegir entre dos prisioneros, haciendo referencia a la costumbre de dejar libre a un preso en la época de la Pascua, y entonces Pilato pregunta, ¿a quién debía dejar libre? ¿Al rey de los judíos, a Cristo o a Barrabás? Sorprendentemente y de forma bastante irónica, el pueblo pide la liberación de un delincuente llamado Barrabás en lugar del inocente Jesús. No es solo una decisión política, es un símbolo de la condición humana. Preferimos lo conocido, lo inmediato, lo que nos resulta familiar, por sobre lo verdadero y lo trascendental. Tristemente, cuando Pilato se dio cuenta de que los líderes estaban decididos a crucificar a Jesús, se dio de mala gana a sus deseos. Una pequeña transigencia lo condujo a otras mayores hasta que cruzó el umbral de no retorno. Sin embargo, durante este proceso, Pilato se descalificó a sí mismo y puso de manifiesto la injusticia de los procedimientos judiciales. Si al declarar a Jesús 3 veces inocente, estaba dando a entender, y obviamente nosotros lo sabemos, pero estaba dando a entender que condenarlo luego a muerte era una injusticia. Los líderes religiosos representan el peligro cuando los sistemas religiosos pierden su conexión con Dios. Pueden llegar a crucificar la verdad con tal de mantener su situación actual, su statu quo. Apelando a la compasión del gentío, Pilato parece buscar alguna forma de liberar a Jesús. Lo saca con la corona de espinas y el manto púrpura. La escena no comentada por Juan, más bien comentada por el libro de Mateo, dice que muestra a Jesús cubierto en son de burla con un traje real y al gobernador dirigiéndose a la gente con las palabras: «He aquí al hombre, he aquí vuestro rey». Esto resulta parecido a las palabras de Juan el Bautista, cuando en Juan capítulo 1, el versículo 29, la palabra nos dice: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Lo más irónico, familia, es que el gobernador pagano, un gobernador, en este caso Pilato, romano, presenta al Mesías con un atuendo real ante Israel, lo cual es una verdad irónica, pero también hay una simbología tremenda detrás. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 6, dice que, sin embargo, la turba pide la crucifixión de Jesús, basándose en su afirmación de que es el Hijo de Dios. Esto asusta a Pilato, que se esfuerza aún más por conseguir la liberación de Jesús, pero los líderes sellan su destino afirmando que liberarlo es oponerse al César. Y claro, saben que la lealtad de Pilato al César significaría que no podía liberar a alguien que reclamara ser igual al emperador, ser un rey de los judíos, ser un líder, en este caso como Jesús. Así que Pilato pues cede a la presión. Los líderes dicen que no tienen más rey que el César. Su profundo odio hacia Jesús era mayor que sus aspiraciones nacionales. Madre mía, pensad en esto. Para librarse de Jesús, estaban dispuestos a sacrificar sus pretensiones de autonomía nacional, de independencia. Poncio Pilato trató de complacer a todos, pero como resultado no complació a nadie. Fue odiado tanto por los judíos como por el poder romano. El emperador lo exilió a la Galia y lo despojó de todos sus honores.
Poco después, Pilato murió en el exilio quitándose la vida, se suicidó. Pilato intentó apelar al sentido de la justicia y a la simpatía de los dirigentes judíos, pero estos estaban empeñados en ver morir a Jesús en la cruz. Al ordenar su flagelación, Pilato esperaba despertar la compasión del pueblo. ¡Qué locura! ¡Qué locura, familia! Un gobernador pagano quiere liberar a Jesús, mientras que los líderes espirituales, religiosos de la nación querían crucificarlo. Aquellos que deberían haberlo reconocido como el Mesías y liberarlo, querían crucificarlo. Y esto me hace pensar, ¿qué estoy eligiendo hoy? Estoy eligiendo a Barrabás, que simboliza lo fácil y conocido, o a Jesús, lo desafiante y transformador. Vamos al siguiente bloque. Consumado está. Ubícate en el capítulo 19 de Juan, los versículos 30 en adelante, y también en el capítulo 17 veremos algún texto ahí. Imagina por un momento el peso de una misión humanamente imposible, una tarea tan compleja, tan trascendental, que su fracaso significaría la condenación eterna de toda la humanidad. Jesús, en la cruz, al decir consumado está, no estaba pronunciando una frase de rendición o derrota, sino que estaba declarando el más grande acto de amor y redención de la historia universal, como muestra Juan en el capítulo 19, los versículos 17 en adelante. Pilato dispuso una inscripción en latín, en griego y también en hebreo que decía, esto está en el versículo 19, dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Los líderes religiosos querían que fuera modificada esta inscripción, esta frase. Pilato se negó y la inscripción permaneció como testigo silencioso de la verdad acerca de Jesús y como uno de los indicadores de que Jesús está coronado en la cruz como rey, aunque el pueblo no lo aceptara. Aquí estaba Jesús, verdaderamente su rey, el rey de los judíos, pendiendo de una cruz como un vulgar criminal. Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la ocasión y había dirigido esta inscripción y esta colocación de la inscripción sobre la cabeza de Jesús. Obviamente, la providencia de Dios, la providencia divina, esta providencia tenía que incitar a la reflexión, tenía que incitar a la investigación. Así lo dice el libro deseado de todas las gentes. En el versículo 30 del capítulo 19, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. El verbo consumado en griego es teleo. Uno de los significados en castellano es terminar. Pero en este pasaje, en el capítulo 19, versículo 30 de Juan, no es un simple terminar, sino un completar con una dimensión profunda y transformadora. No es una conclusión de algo, sino la realización perfecta de un plan divino que venía gestándose desde la eternidad. Lo fascinante es entender que consumado significa mucho más que finalizar, es mucho más que terminar algo, es más significativo. Significa
cumplimiento perfecto de las profecías, restauración integral del plan divino. Significa derrota definitiva del enemigo, liberación completa de la humanidad. ¿Veis? El sacrificio perfecto de Cristo significa que no debemos añadir ni quitar nada a su obra, sino simplemente aceptarla. La salvación no es un proceso de méritos humanos. La salvación es un don de la gracia divina y recibimos este don por la fe y a través de la fe en la muerte y en la justicia de Cristo Jesús. Y por medio de esta justicia, tú y yo somos capacitados para vivir una vida obediente y victoriosa en Cristo Jesús. Es la justicia de Cristo imputada gratuitamente para ti, para mí, para nosotros, el humano pecador, el más pecador de todos, del cual yo soy el primero, el más alejado, el más roto. Es esa justicia que está hoy a nuestra disposición. La cruz es un recordatorio de que, aunque enfrentemos dolor, aunque enfrentemos prueba, Cristo ha vencido. Su victoria garantiza nuestra esperanza. Su victoria garantiza nuestra victoria. Su consumado está no solo marcó el fin de su sufrimiento, sino el comienzo de nuestra redención. Consumado está no solo una frase de derrota, es un grito de victoria. No es el final, es el principio de una nueva era de esperanza, una era de restauración y de vida. La cruz, familia, no es un punto final, es un punto y seguido en la historia de la redención. ¿Estás viviendo como alguien verdaderamente redimido o como alguien que aún no comprende el alcance de estas dos palabras, consumado está? El siguiente bloque, la tumba vacía. Ubícate en Juan capítulo 20, el versículo 1 al 10. Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. La resurrección no es una fábula artificiosa, ni es una construcción teológica. Es un acontecimiento histórico tan real que incluso fuentes no cristianas como Flavio Josefo la reconocen. Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó el domingo temprano. Después del sábado, algunas mujeres compraron especias para llevarlas al sepulcro el domingo de mañana. Quédate con esta idea porque luego será muy importante para entender la resurrección de Jesús. Para sorpresa de estas mujeres, la piedra había sido movida y el sepulcro estaba completamente vacío. Tanto las fuentes y tradiciones romanas como las judías, que van desde Flavio Josefo, como ya dije, a una compilación de escritos judíos del siglo V llamada Toledov Yeshu, reconocen la realidad de la tumba vacía. Esto es histórico, es real. Pensad en esto. Si una fuente documental admite un hecho que decididamente no está en su favor, eso se convierte en una fuerte evidencia de que el hecho es genuino, que históricamente ocurrió. ¿Veis? El sábado, el día siguiente de la crucifixión, las autoridades judías pidieron al gobernador romano que asegurara la tumba con guardias. No solo eso, se puso un sello sobre la piedra de manera que nadie pudiera sacarlo sin el conocimiento de las autoridades y se colocó una guardia frente a esta piedra sellada. Hay un investigador, una autoridad moderna, Frank Morrison, que tituló su convincente examen de la evidencia de la resurrección, ¿quién movió la piedra? Este es el título. Esa pregunta debe haber desconcertado a quienes querían creer que los discípulos habían robado el cuerpo. Ahora entenderéis el porqué. Frank Morrison ha calculado que la piedra pesaría entre 1,5 toneladas y 2 toneladas.
Y esta piedra habría tenido que ser removida, significa removida a una distancia de. El texto original dice que la piedra no solo fue movida, sino que fue movida a cierta distancia, y dice el capítulo 20, versículo 1, que esa piedra, vamos a leerlo, dice: en el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El verbo quitar la piedra, mover la piedra en griego es airo, que significa levantar algo y llevárselo. Y más literalmente, esto se traduciría: la piedra fue levantada, movida y llevada a una cierta distancia, cuesta arriba. ¿Entendéis? Obviamente, para hacer esto de una piedra de 1,5 toneladas o 2 toneladas, era necesario aproximadamente 12 de personas. Pero habían guardias en la puerta, en la entrada, donde estaba la piedra. ¿Lo estáis entendiendo? Esto humanamente no fue movido. Esto fue movida por la providencia divina, por los ángeles de Dios. Aún si los soldados hubieran estado durmiendo, tendrían que haber sido sordos para no haber oído el desplazamiento de una piedra de 1,5 toneladas o 2 toneladas. ¿Veis? Ahora sí, vamos a hablar de las mujeres. María Magdalena fue una de las primeras en llegar al sepulcro. Corrió a contar a Pedro y a Juan lo que había visto. Pero aquí hay un detalle. Lo fascinante es el testimonio de las mujeres. En una cultura donde el testimonio femenino carecía de valor legal, son ellas las primeras testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Y no solamente eso. En la palabra de Dios es esto lo que dice y se pronuncia. Si el relato hubiera sido fabricado, inventado, fuera una fábula, algo que fuera falso, jamás habría testigos elegidos tan poco creíbles según los estándares de la época. Los escritores bíblicos que inventaron esta idea, los religiosos que inventaron que Jesús resucitó, no hubieran incluido a mujeres, sabiendo que legalmente en esa época no serían aceptas, no serían admitidas. Estos detalles nos ayudan a entender que el texto, que lo que dice la palabra de Dios es completamente verdadero y real. El capítulo 20, dice que después de que Pedro entrara en el sepulcro, entró también Juan. Y el versículo 28 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, dice el texto. La pregunta es: ¿por qué el hecho de ver los lienzos y de la tumba y de ver el paño en la tumba, el paño que tenían en el rostro puesto Jesús a un lado en la tumba y doblado, hizo que Juan creyera que Jesús había resucitado? ¿Por qué? Para responder esta pregunta es necesario reflexionar en primer lugar acerca de por qué la tumba estaría vacía. La respuesta más común sería atribuir aquello a los ladrones de tumbas, pero esta explicación no es satisfactoria, al menos por 3 razones. Número 1, Mateo dice que la tumba estaba custodiada por los guardias, lo cual hace improbable la opción del robo. Segundo, los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor, no cuerpos en estado de descomposición. Y número 3, los ladrones de tumbas tienen prisa y no doblan los lienzos ni los mantos en las tumbas. No es de extrañar, pues, en cuanto Juan vio el paño doblado, creyera que Jesús había resucitado. No iban a doblar los ladrones este paño. Los soldados romanos presenciaron, dice el texto bíblico, presenciaron la salida de Cristo de la tumba poco antes y cayeron como muertos, atónitos ante la manifestación de su deslumbrante gloria. De hecho, los soldados estaban tan asombrados por lo que presenciaron con sus propios ojos en primera persona, que acudieron apresuradamente, corriendo a los líderes religiosos para contarles lo que había ocurrido. Pero los líderes estaban tan en contra de Jesús
que descartaron por completo cualquier evidencia clara de su gloriosa resurrección. Sin embargo, sabían con certeza que Cristo había resucitado. Aunque lo negaran, aunque no lo aceptaran, sabían que el acontecimiento había sido real. De lo contrario, ¿por qué sobornar a los soldados? El texto bíblico, Mateo describe lo que realmente sucedió y dice que reunidos los ancianos y habido consejos, estos dieron mucho dinero a los soldados. Les dijeron en el capítulo 28 de Mateo, versículos 12 al 14, dijeron: sus discípulos le dijeron que dijeran a los soldados: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si el gobernador oye esto, nosotros lo persuadiremos y os libraremos a vosotros. Esto es lo que dice el texto bíblico. Por lo tanto, resulta muy claro que los dirigentes religiosos estaban sosteniendo una mentira en abierta oposición a las evidencias que tenían delante. Todo un numeroso grupo de soldados romanos dormía, haciendo así posible que los discípulos robaran el cuerpo de Cristo. Imposible. Ni ladrones ni los discípulos de Cristo robaron su cuerpo. El Salvador se levantó gloriosamente de la tumba. Gloria a Dios. Hay un investigador, Richard Swinburne, que examinó recientemente el problema de la resurrección desde una posición científica y racionalista, y llegó a la conclusión de que la detallada evidencia histórica es tan poderosa que, a pesar de que el hecho de que la resurrección hubiera sido una violación de las leyes naturales, o sea, un milagro, el balance de la probabilidad está en favor de la resurrección. La resurrección no es solo un evento histórico, es la garantía de nuestra resurrección, de nuestra esperanza. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 17. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. En vano creemos. La resurrección es el corazón del Evangelio. La promesa de que la muerte no tiene la última palabra. Es la mayor evidencia en favor de la divinidad de Cristo. ¿Cómo impacta la resurrección de Jesús la forma en la que vives y la forma en la que enfrentas los desafíos diarios? Llegamos al último bloque: Jesús y María. Ubícate en el capítulo 20 de Juan, los versículos 11 al 17. Familia, María tiene el privilegio único de ver la tumba vacía. Antes que ninguno de los discípulos, es la primera en ver a Cristo resucitado. Pero su encuentro no es casual, es profundamente simbólico. Representa la transformación del dolor en gozo, de la desesperación en esperanza. Mientras permanecía cerca de la tumba vacía, reacia a marcharse, entró y vio inesperadamente a 2 ángeles sentados que estaban ahí al lado del cuerpo, donde estaba el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, en el versículo 13 dice: mujer, ¿por qué lloras? Su dolorosa respuesta es que se habían llevado a su Señor y que no sabía dónde lo habían puesto. Ay, María, qué situación, ¿no? Compleja. Al volverse, se encontró cara a cara con quien pensó que era el cuidador del huerto, sin darse cuenta de que era el Señor resucitado, de que era Jesús. Al verla llorar, Jesús le preguntó. Esto lo encontramos en el versículo 15. Dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no?
lo que está pasando en esta escena. Ella cree que está hablando con el encargado del huerto y le pide ayuda para encontrar el cuerpo de Jesús. María estaba tan sumergida en su dolor que no reconocía inicialmente a Jesús. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo nosotros? Estamos tan absorbidos por nuestras circunstancias que perdemos de vista la presencia transformadora de Cristo. La atención de María estaba totalmente centrada en el cuerpo desaparecido de Jesús, hasta que Jesús pronunció unas palabras que se encuentran en el versículo 16. Jesús le dijo, María. ¡Qué precioso! Jesús la llama por su nombre. Jesús te llama por tu nombre, nos llama por nuestro nombre. María. Volviéndose al oírlo, dándose cuenta súbitamente de quién era, ella lo llamó Raboni, que se quiere decir maestro, mi maestro, María. Una sola palabra que cambia todo. En medio de su dolor, de su búsqueda desesperada, el maestro la reconoce. No es un encuentro impersonal, es un momento de intimidad divina. Él nos llama por nuestro nombre. Jesús le encomienda una misión. Ir a los discípulos y contarle lo que ha visto. El encuentro personal con Cristo siempre genera una responsabilidad misionera. No podemos guardar para nosotros una experiencia tan radical. ¿De qué manera estamos a veces tan agobiados por nuestras pesadas cargas, circunstancias, que no discernimos la presencia de Jesús en nuestra vida? ¡Wow! Llegamos a la parte final, familia. Cristo no entregó simplemente su vida. Libró una batalla espiritual cósmica en nuestro favor y venció. Su último aliento consumado no es un suspiro de derrota, sino que es un grito de victoria. Satanás fue derrotado definitivamente. Consumado significa que la obra de salvación está completa. Familia, no hay nada que añadir, nada que quitar. Es un don perfecto, total, definitivo. La salvación no se gana, sino que se recibe por gracia. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día para aceptar la salvación gratuita que Jesús nos ofrece. Cristo nos capacita como sus discípulos para continuar su obra de redención. Cada creyente se convierte en un canal de esta gracia transformadora. El mundo no necesita cristianos que solo hablen, sino de cristianos que vivan lo que creen. Si la victoria de Cristo es total y real, ¿qué área de tu vida sigue necesitando ser rendida por completo, totalmente a su poder transformador? No esperes más. Hazlo hoy mismo. Amén. Que así sea, en el nombre de Jesús. Si has llegado hasta este punto de la lección de esta semana, escribe en los comentarios, consumado está. Déjalo ahí, como un testimonio vivo de que juntos hemos estudiado. Familia, gracias por haberme acompañado. Suscríbete si no lo has hecho a este canal. Deja tus comentarios, comparte esto con alguien que necesita escuchar estas palabras. Y con la ayuda de Dios, nos vemos la semana que viene en un estudio profundo de la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Buena semana. Chao.